Que el Señor les bendiga abundantemente en este fin de semana con el lema, pues me quedo en casa. Hoy analizaremos la fase intermedia del proceso penal, pero antes de analizar la fase intermedia, recordemos que el proceso penal pues tiene varias etapas procesales, que es la etapa preliminar, la etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa del juicio y la etapa ejecutiva. Recordemos que la etapa preliminar, pues esta no está sujeta a ningún plazo y se origina de la denuncia, la querella o la prevención policial. Y si se considera que esta denuncia, esta querella o prevención policial no es constitutiva de delito o no se puede proceder, el fiscal solicitará ante juez competente o en sede fiscal la desestimación de la denuncia. También es bueno recordar y analizar el procedimiento de la primera declaración. Cuando el sindicado es presentado ante juez competente a prestar esa primera declaración. Recordemos también que el imputado en el artículo 70 es la persona de quien se les indica la comisión de un hecho delictivo. ¿Y cómo es que se les indica? Porque existe una denuncia, una querella o una prevención policial. Y recordemos que el sindicado también pasa por varios momentos procesales. Cuando se presenta la denuncia, la querella o la prevención policial, pues tiene la denominación de imputado, incoado o sindicado. Si se motiva el auto de procesamiento, pues tiene la calificación de procesado. Si se ha dictado el auto de apertura a juicio, se le denomina acusado. Si ya estamos en la etapa del juicio, se le llama enjuiciado. Si ya existe una sentencia de carácter condenatoria, se le llama condenado o reo. Pero también es bueno analizar el procedimiento de esta primera declaración del sindicado. Recordemos que el juez le tiene que hacer las advertencias preliminares de conformidad con el artículo 81. Tiene que darle a conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus garantías. Y hay dos garantías constitucionales que simultáneamente se dan en una primera declaración. Y es estar ante un juez competente y contar con su abogado defensor. Son dos garantías, tanto constitucionales como principio básico, que simultáneamente se dan en ese momento procesal. Bueno, en el desarrollo de la primera declaración, pues el juez le concede la palabra al Ministerio Público para que haga la imputación de los hechos, atendiendo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la calificación jurídica del delito, las disposiciones legales con las que son atinentes al caso y con todas las evidencias o elementos de convicción con los que cuenta hasta ese momento. Y aquí es bien importante este numeral 1 del artículo 82, porque cuando el juez le dice que haga la imputación de los hechos, le está diciendo, señor fiscal, haga el relato circunstanciado de los hechos. ¿Por qué? Fue que lo pusieron a disposición del juez competente, porque dice la policía que fue capturado en flagrancia de delito. Este es el momento donde se cumple o se empiezan a cumplir los fines del proceso del artículo 5. Tener un hecho señalado como delito porque está en una ley, en el Código Penal, en una ley especial. Las circunstancias en que pudo haber sido cometido, tiempo, modo y lugar, tal y como lo establece el artículo 19 y 20 del Código Penal, y sobre todo la relación causal, la teoría causalista. ¿Qué acción o qué conducta idónea fue la que realizó para que produjera un resultado? Y de esa cuenta es que el Ministerio Público tiene todos esos elementos necesarios para hacer la calificación jurídica del delito y poder determinar su grado de participación. Si bien es cierto, es provisional, pero es un grado de participación que le dice que usted es autor responsable de determinado delito. Posteriormente, pues el fiscal tiene que poner a la vista del juez competente todos los elementos de convicción. Recordemos lo que establece el artículo 305 del Código Procesal Penal en cuanto a la prevención policial, que la policía debe realizar una investigación que se circunscribe a una investigación preparatoria. Y esos son los elementos
de convicción con los que cuenta el Ministerio Público en su carpeta ministerial, que es la prevención policial, la declaración de los agentes captores, la declaración de la víctima o agraviada y sobre todo la evidencia material con la que se cuenta hasta ese momento. Posteriormente, pues el juez le concede la palabra al sindicado para que pueda declarar o abstenerse de declarar. Si él desea declarar, pues es sometido a interrogatorio por parte del fiscal y de su abogado defensor. Posteriormente, de esta etapa procesal, el juez nuevamente le concede la palabra al fiscal y al defensor para que argumenten sobre la posibilidad de dictar el auto de procesamiento. Y aquí tiene dos opciones el juez. O dicta el auto de procesamiento atendiendo a esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, a esos elementos de convicción con los que tiene. ¿Por qué? Porque recordemos lo que dice el artículo 13 de la Constitución, que para motivar el auto de prisión preventiva, claro, ahí se refiere al auto de prisión preventiva, establece que deben existir indicios racionales suficientes. Y esos indicios racionales suficientes que tiene el juez en ese momento son los indicios de criminalidad, que hacen creer fundadamente al juez que él pudo haber participado en la comisión de ese hecho punible. Y aquí es donde el juez dicta el auto de procesamiento. Pero si el juez considera que el hecho por el cual se les indicaron no existe elemento, no existe evidencia material que haga creer fundadamente en su participación, pues entonces el juez en ese momento tiene que otorgar la falta de mérito. Posteriormente de analizado si se dicta el auto de procesamiento o la falta de mérito, pues si se dicta el auto de procesamiento, debe discutirse sobre las medidas de coerción. Analizábamos el sábado pasado dentro de las medidas de coerción que hay medidas de coerción antes de la primera declaración y hay medidas de coerción posteriores a esa primera declaración. ¿Y cuáles son esas medidas de coerción posteriores? Que se dicte la prisión preventiva o el auto de prisión preventiva o que se dicte una medida sustitutiva. Recordamos que el análisis intelectivo que hace el juez en este momento es, primero, que el delito permita medida sustitutiva. Si el delito lo permite, pues analicemos los dos riesgos procesales, que es el peligro de fuga y la obstaculización a la averiguación de la verdad. De esa cuenta, pues entonces el juez podrá determinar si dicta el auto de prisión preventiva o una medida sustitutiva. Y aquí es donde inicia la etapa procesal que nos toca hoy, donde el juez nuevamente le concede la palabra al fiscal y al defensor para que se pronuncien sobre el plazo razonable de la investigación. ¿Cuál es ese plazo razonable? Analizamos el 323 y nos dice que la investigación preparatoria no puede durar más de 3 meses. El 324 bis nos lo corrige y dice todavía, mire, si hay prisión preventiva es hasta 3 meses y si hay medida sustitutiva es hasta 6 meses. Pero el 6 dejó establecido un plazo razonable para la investigación. Dentro de las preguntas que me hacía un compañero en esta semana, y muy buena pregunta, porque él decía, ¿por qué el Ministerio Público, cuando concluye el plazo de la investigación, va ante juez en audiencia unilateral y solicita una ampliación del plazo de investigación? Yo le digo y volvemos a analizar el artículo 3 del Código Procesal Penal de la imperatividad procesal. Nadie puede variar las condiciones del proceso. Nadie. ¿Por qué? Porque el artículo 151 del Código Procesal Penal establece que los plazos fijados son improrrogables. Y el plazo de la investigación preparatoria en este caso fue un plazo fijado. Por lo tanto, no se puede prorrogar. Y aquí es a donde vamos a llegar a esta fase intermedia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público? Si concluye la investigación y no puede solicitar la apertura a juicio. ¿Por qué? Porque le faltan elementos de investigación. Entonces, llegamos a la etapa procesal de la etapa intermedia y recordamos
que la etapa preparatoria concluye cuando el Ministerio Público presenta su acto conclusivo, que es lo que vamos a analizar el día de hoy, que es el inicio de la etapa intermedia. Algunos autores definen a la etapa intermedia de la siguiente manera. La ven desde un punto de vista formal, que la fase intermedia constituye el conjunto de actos procesales que tienen con el fin la corrección de los requerimientos o actos conclusivos de la investigación. El control de esos actos conclusivos de la investigación lo realiza el juez competente para ello. Y vayamos y estudiemos lo que dice el artículo 324 bis cuando dice que el juez es contralor de la investigación. Por eso es que se da la definición desde el punto de vista formal, porque hay requisitos de forma que debe tener el escrito de acusación. Hay requisitos formales que se deben cumplir. Y veamos algunos de esos requisitos formales con los que cuenta. Establece el artículo 332 bis. El numeral 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al sindicado. Pero el 2. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Recordemos que dentro de la etapa preparatoria pudo haberse dado una reforma del auto de procesamiento. ¿Por qué? Porque recordemos que en la primera declaración el auto de procesamiento hace una calificación jurídica provisional. Pero puede ser que durante la investigación se determinó que esa calificación jurídica provisional no fue la adecuada. Yo la corrijo aquí en la etapa de la etapa intermedia. En la acusación voy a corregir yo eso. Porque entonces ya hago el relato circunstanciado de los hechos y la calificación jurídica del delito por el cual yo lo voy a someter a un debate oral y público. Entonces, según el 324 bis, ¿qué tipo de controles realiza el juez? Pues realiza un control formal y un control sustancial. ¿Cuál es ese control formal? Que reúna los requisitos que establece el artículo 332 bis en el Código Procesal Penal. Son los requisitos que debe contener precisamente el escrito de acusación. Debe ser claro, debe ser preciso. La enunciación por el hecho por el cual está solicitando se abra juicio. Aquí, te recuerdan que en la primera declaración decíamos que existen indicios racionales. Ahora ya no. ¿Con qué elementos de convicción cuenta el fiscal para someter a una persona a un debate oral y público? ¿Cuáles son esos elementos de convicción que hacen creer fundadamente o porque existe la probabilidad de que esta persona pudo haber participado en la comisión de un hecho delictivo? Posteriormente, en este caso de control sustancial, y es el caso del que el Ministerio Público es una deficiencia fiscal con la que se cuenta hoy en día, que en la primera declaración el Ministerio Público presenta indicios racionales. Durante la investigación no realizó ninguna investigación, sino que esos indicios racionales le van a servir como elementos de convicción. Y cuando analicemos la prueba, dice que la prueba debe ser útil, no abundante y pertinente. Si dentro de la evidencia que presenta el Ministerio Público, dentro de los elementos de convicción, no es útil ni pertinente, es el control sustancial que tiene que hacer el juzgador al momento de resolver la petición del Ministerio Público de la apertura a juicio. Entonces entendamos y comprendamos lo que dice el artículo 332 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el objeto de la etapa intermedia? Y dice que el objeto de la etapa intermedia es que el juez, quien ejerce el control jurisdiccional, quien ejerce el control
de la acusación presentada por el Ministerio Público tiene por objeto que exista fundamento serio para someter a una persona a un juicio oral y público. ¿Por qué? Porque existe la probabilidad de su participación en el hecho delictivo. Y aquí es donde volvemos y recordamos el famoso artículo 5 del Código Procesal Penal, y aquí nos lo vuelve a decir: tener un hecho señalado como delito, las circunstancias en que pudo haber sido cometido y sobre todo la participación del sindicado. Con la diferencia que en la primera declaración existía un indicio, una posibilidad, un indicio de criminalidad, pero aquí ya existe la probabilidad de su participación en el hecho delictivo. Y asimismo también en esta etapa intermedia, su objeto es que el juez realice un control sobre los otros actos conclusivos que en determinado momento pueda presentar el Ministerio Público. ¿Qué otras solicitudes puede realizar el Ministerio Público? Analizábamos que existen actos conclusivos normales y actos conclusivos anormales. El normal es la solicitud de la apertura a juicio. Los actos conclusivos anormales es criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal y también puede solicitar lo que es el procedimiento abreviado. Bueno, entonces, ¿solo esas solicitudes puede realizar el Ministerio Público como anormales? No. También puede solicitar el sobreseimiento y la clausura provisional del proceso. Y aquí les decía yo precisamente con la pregunta que hacía el compañero: ¿qué pasa si el Ministerio Público concluye la etapa preparatoria y no tiene elemento de convicción o la probabilidad de someterlo a un debate público porque no pudo concluir con la investigación? El 331 nos da la respuesta: debe de clausurar el procedimiento. ¿Por qué? Porque hay elementos de investigación insuficientes, no pertinentes, no útiles para que el juez pueda decidir una apertura a juicio. Porque si se da ese error fiscal de que no existe suficiente elemento de convicción útil y pertinente, corre el riesgo de que el juez pueda decretar un sobreseimiento de la causa. Y si en dado caso existe un eximente de responsabilidad penal para el sindicado, pues en este caso puede el Ministerio Público solicitar el sobreseimiento del proceso. Y se recuerdan que por eso analizábamos los elementos positivos y negativos del delito. El elemento positivo acción, ausencia de acción. El elemento positivo tipicidad, atipicidad. El elemento positivo antijuridicidad, causas de justificación. El elemento positivo culpabilidad. El elemento negativo, las causas de inculpabilidad. Entonces, ¿cuándo procede el procedimiento? El sobreseimiento. El sobreseimiento procede cuando no existen suficientes elementos. No existe elementos de prueba o de convicción que puedan creer fundamentalmente que él participó en el hecho punible, o porque existe una causa de extinción de la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no se le puede aplicar una pena. Entonces volvemos a los elementos positivos. Elemento positivo, condiciones objetivas de punibilidad. Su negativo sería ausencia de condiciones objetivas de punibilidad. ¿Por qué? Porque su acción, su conducta, que hizo cometer un hecho delictivo, encuadra en un eximente de responsabilidad penal, y este eximente de responsabilidad hace creer fundadamente que no se puede imponer una pena, porque existe ausencia de condiciones objetivas de punibilidad, y solicita el sobreseimiento de la causa penal. Pero bien, el Ministerio Público ha presentado su acto conclusivo solicitando la apertura a juicio. Hay acciones o actos procesales que se deben de dar por parte de los sujetos procesales.
El artículo 336 establece cuál es la actitud del acusado. Y una de esas actitudes es, a través de su abogado defensor, señalar los vicios formales con los que incurre el escrito de acusación, solicitando o requiriendo su corrección. Puede darse el caso también que se interpongan las excepciones u obstáculos a la persecución penal. Recuerda que el sábado pasado analizábamos precisamente los obstáculos a la persecución penal, y entre esos teníamos, dentro de las excepciones, la falta de acción. Dentro de los obstáculos, la cuestión prejudicial. Y además también puede el acusado formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por razones el sobreseimiento o la clausura. Esas son las actitudes que puede tener el acusado en el desarrollo de la audiencia intermedia. Bueno, el Ministerio Público, su actitud es solo llegar a ratificar su escrito de acusación, porque ya las partes lo tuvieron a la vista, ya las partes ya analizaron ese escrito de acusación. En este caso, el juez solo le concede al Ministerio Público para que ratifique ese escrito de acusación si lo va a ampliar o lo va a modificar. Y el que se adhiere a la investigación denominado querellante adhesivo, ¿cuál es la actitud procesal que tiene? Bueno, uno, adherirse a la acusación del Ministerio Público. En este caso puede formular sus propios fundamentos o manifestar que no acusará. También puede señalar los vicios formales en los que incurre el escrito de acusación, o en dado caso objetar la acusación porque omite algún imputado o algún hecho o circunstancia de interés para la decisión del juez en este caso, pudiendo solicitar su ampliación o su corrección. Y aquí vamos al tema de la acción civil. Y recordamos que el Código Penal establece el que es penalmente responsable, lo es también civilmente. Entonces, ¿qué actitud procesal tienen las partes civiles? En este caso, denominamos, según el 117, se le denomina agraviado. ¿Cuál va a ser su participación? El 338 establece que en la audiencia las partes civiles deberán concretar detalladamente los daños emergentes del delito, cuya reparación pretende. Indicarán también, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla. La falta de cumplimiento de este proceso se considera como desistimiento a la acción. Entonces es importante que las partes civiles acudan a esta audiencia intermedia a determinar cuáles son los daños emergentes del delito. Posteriormente viene la parte del control del juez, que es la apertura a juicio. Y establece que en la resolución jurisdiccional que cumple con los objetivos de la fase intermedia, pues delimita el objeto del juicio oral al fijar los hechos y circunstancias sobre los cuales aquel debe recaer, así como los medios de prueba ofrecidos para acreditar los mismos. En este caso, el juzgador puede decretar la clausura o el sobreseimiento, o en dado caso, dictar el auto de apertura a juicio. Y el 342 establece: la resolución del juez que decide admitir la acusación y abrir a juicio debe contener la designación del tribunal competente para el juicio, las modificaciones con que se admite la acusación, la designación concreta de los hechos por los que se abre a juicio, y las modificaciones y la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Esto es bien importante analizarlo. ¿Puede el juez, en la etapa intermedia, cambiar la calificación jurídica del delito que el Ministerio Público acusó? Puede hacerlo. ¿Por qué? Porque en el 388 del Código Procesal Penal, allá en el debate, establece el principio de congruencia, que entre la acusación y la sentencia debe existir
congruencia. Y el juez de primera instancia lo sabe, por eso es que él puede cambiar la calificación jurídica del delito. Y él puede en ese momento determinar que el delito por el cual acusa el Ministerio Público no va a ser congruente con una sentencia en un debate oral y público. Y como él ejerce ese control de la acusación o de las peticiones del Ministerio Público, de sus actos conclusivos, puede cambiar la calificación jurídica del delito. Concluye la etapa intermedia decretando el auto de apertura a juicio. Y una vez decretada el auto de apertura a juicio, se señala audiencia dentro del tercer día, la que es llamada audiencia de ofrecimiento de prueba. Aquí concluimos las fases del proceso. Ya analizamos la etapa preliminar, ya analizamos la etapa de la primera declaración, ya analizamos lo que es la etapa preparatoria, todo lo que puede suceder en la etapa preparatoria. Reforma del autoprocesamiento, revisión de la medida de coerción, interposición de impugnaciones, recursos de reposición, apelación. Todos los elementos de investigación que debe recabar el Ministerio Público, los actos propios que se llaman de investigación. Y concluye esta etapa preparatoria con la presentación del acto conclusivo del Ministerio Público, que es la acusación, el sobreseimiento, la clausura, el criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal, el procedimiento abreviado o el archivo del 327. Para posteriormente señalar la audiencia de ofrecimiento de prueba. Algunos autores dicen que este ofrecimiento de prueba es un acto propio ya del debate oral y público. Que Dios les bendiga y primero Dios, el otro sábado o el día que nos toque que continuar con el desarrollo del curso, ya analizaremos lo que es la prueba, por lo cual se les solicita a ustedes, compañeros, que lean todo lo relativo a la prueba. Que Dios les bendiga y que sigan teniendo un bendecido fin de semana. Gracias.